Bienvenidos. Hoy estamos continuando con el módulo Doctrina de la Escatología. Vamos a ver la parte 3 de este tema que hemos estado viendo acerca de la gran tribulación. Ya estamos en la lección número 7 y yo sé que ha sido de gran bendición para todos los que hemos estado aprendiendo cosas nuevas y que el Espíritu nos ha estado revelando el por qué tenemos que conocer estos temas. Así que el Señor y su Santo Espíritu nos permitan seguir recibiendo esta enseñanza y sobre todo recibir la revelación de su palabra para poder comprenderla aún más. Así que Mm. los dejo con su profesora. Sí, buenas noches a todas y a todos. Pues damos gloria a Dios porque seguimos aprendiendo, seguimos asombrados, ¿verdad? De todo lo que se supone que va a ocurrir en el tiempo futuro, en ese tiempo tan horrible, tan espantoso que la verdad no le quedan a uno ganas de, a veces ni de estudiarlo ni de leerlo, porque la verdad sí. eh, es muy tenebroso lo que dicen las escrituras que va a ocurrir, pero para nosotros es necesario tener este conocimiento. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar un temor reverente para que nosotros clamemos, primeramente porque el Señor nos siga permitiendo estar en sintonía con Él, que no nos alejemos de Él nosotros mismos, que tengamos ese deseo de siempre estar orando, intercediendo, clamando, leyendo la palabra, siempre pidiendo perdón, siempre buscando de Dios y pidiéndole por nuestra familia, principalmente, pidiendo por nuestras generaciones, por los jóvenes que, pues de nuestra propia casa, ¿verdad? Que aún no han querido entregar su vida a Cristo todavía. O sea, son simpatizantes, sí, aman a Dios, sí, pero que digan, quiero verdaderamente tener una relación con Él, les ha costado trabajo. Por eso, en el momento en que estamos conociendo lo que va a venir, y lo que va a suceder, yo creo que ni a nuestro peor enemigo le deseamos que se quede en la tribulación, que se quede estos 7 años, ¿verdad? Nosotros por fe, porque es por fe, creemos que el Señor Jesús va a venir por nosotros antes de que venga ese tiempo tan terrible. Es nuestro deseo, conforme a lo que hemos leído, conforme a las escrituras, que el Señor vendrá por nosotros antes de este tiempo. Y bueno, hace 8 días ya vimos también, eh, cuando inicia la tribulación, cuando empieza el Señor Jesucristo a abrir los sellos, lo que pasó en cada uno, los caballos, los jinetes, lo que representan, ¿verdad? Y llegamos al séptimo sello y ahí fue donde nosotros nos detuvimos porque íbamos a dejarlo para esta clase. Vamos a ver cuál es el propósito del séptimo sello. Eh, Aquí los juicios de los primeros sellos que se han desarrollado, no, al momento de que el Señor abre el primer sello, digo el séptimo sello, en ese momento se introducen los juicios de las trompetas, o sea, una serie de acontecimientos escatológicos que va a haber en el planeta en la mitad de los tiempos, los últimos 3 años y medio. Y en este momento que Jesús abre el séptimo sello, ahora inician los juicios de las trompetas. Y es el justo juicio de Dios sobre este mundo que, la verdad, no quiere nada con Dios. Por eso cada día está más difícil controlar tanto a los hijos, a los familiares, a la gente que conocemos. Ya no tienen temor de Dios, ya no tienen nada.
Por eso se está intensificando la rebelión, ¿verdad? La apostasía. Pero sabemos que Dios tiene el control de todo porque Él tiene sus ojos y sus oídos atentos a lo que está ocurriendo en la tierra. Él no se ha perdido de nada. Él sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que está preparando. Que este tiempo de gracia que ha extendido el Señor, como dijimos al principio de las enseñanzas de la escatología, esta séptima semana se ha extendido su misericordia y no se ha cumplido la séptima semana por amor a todos aquellos que se van a convertir en este último tiempo. Así que el Señor no está este, carente del conocimiento de la maldad del mundo. Pero cuando ya llegamos a la tribulación, comienzan esta serie de acontecimientos terribles que van a suceder, que fueron, vimos los sellos, ahora vamos a ver las 7 trompetas, más adelante vamos a ver las 7 plagas y luego veremos las 7 copas, pero en esos inter vamos a ver cosas que ya están ahí escritas, que a lo mejor no los habíamos, no lo habíamos notado, o cuando leemos, pues no nos damos cuenta de cada detalle, pero aquí lo estamos sacando y lo vamos a ver a detalle, eh, no completamente, pero sí lo vamos a ver, esos detalles que aparentemente no son tan importantes a la vista, pero ya vimos que sí. Así que cuando Jesús el Cordero abre el séptimo sello, Juan dice que hubo un silencio en el cielo por cerca de media hora. ¿Ustedes habían visto eso? Ustedes cuando leyeron cuando leen el Apocalipsis, vieron que había, antes de que comenzara el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo por cerca de media hora. Y esa media hora no está hablando el Señor del tiempo cronos, ¿verdad? Está hablando de tiempo kairos. No sabemos cuánto es media hora para Dios, pero Él dice que hubo un silencio por media hora, porque Dios no tiene prisa, ni se distrae, ni lo duda, pero Él se detiene porque Él sabe que viene algo muy trascendental para la humanidad que se quedó en la tribulación, para aquellos que se van a arrepentir, para aquellos que no se van a arrepentir, para el pueblo de Dios que es Israel. Cosas tremendas vendrán que van a tener que vivirlo por no haber creído en el Hijo de Dios. Continuamos. Entonces ya vimos que termina el sexto sello y en el séptimo sello hay un silencio porque van a entrar las nuevas plagas, o sea, las nuevas, los nuevos juicios, más bien, los nuevos juicios. Ahora viene el juicio de las trompetas. ¿Por qué el Señor pone estos detalles? A mí me asombra que el Señor no se le escapó nada. Cuando escribieron los hombres de Dios, estos hombres de Dios que escribieron la Biblia, estos 40 hombres que escribieron la Biblia, pusieron cosas que el Espíritu Santo les revelaba. Y ahí se quedaron escritas. Vamos a ver qué más sigue. El silencio total. Juan ve que, porque Juan está en visión, ¿verdad? Está viendo. Le está revelando esa visión el Padre, más bien Jesús. Y lo ve en el Espíritu Santo está ahí. Y el Espíritu Santo le está revelando todo lo que va a suceder.
Entonces dice que al abrir Jesús el séptimo y último sello, todo se detiene y calla por completo, ese silencio por media hora, haciéndose un profundo silencio en el cielo por espacio de esa media hora, que en esa media hora sucedieron muchas cosas. Por eso les digo que no es media hora cronológica, sino del tiempo de Dios, el tiempo kairos, el que no tiene espacio, ¿verdad? Y este silencio marca una pausa solemne porque viene la ira de Dios que ya se aproxima con las trompetas, una nueva serie de juicios. Y en Apocalipsis 8:1 dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ahí está escrito, ahí está escrito. Vamos a ver. Está el silencio, está la media hora, todavía no toca las trompetas. ¿Qué está sucediendo ahí en el cielo en esa pausa? Bueno, tras esa pausa de silencio se ve a 7 ángeles de pie ante Dios y se les entregan 7 trompetas. Esto es lo que ve Juan. Apocalipsis 8:2 dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. ¿Cuánto detalle? Pero después dice que vio otra escena a donde vio un ángel que se acerca al altar con el incienso, el altar con incienso, y dice que él agarra las cenizas, el incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, tu oración no queda en el aire, tu oración llega al trono de Dios. Y esa oración, por lo que vemos, se queda ahí en el incensario, cerca del altar. Y dice que está ofreciendo las oraciones de los santos antes de que comiencen los nuevos juicios. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 8:3-5 dijo, y otro ángel, a un ángel le dio las trompetas, ¿verdad? Pero luego cuando cambia de visión, ve a ese ángel, otro ángel, y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y en el momento que arrojan incienso y las oraciones que se convirtieron también en incienso, o sea, perfume agradable a Dios, perfume grato a Dios, tus oraciones, esas oraciones se van a convertir en juicio para los que se van a quedar. Y dice que cuando lanzan ese incienso o esas oraciones, hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Juicios divinos de Dios por medio de nuestras propias oraciones, nuestro clamor, todo lo que decimos, Dios no me oye, Dios no me escucha, Dios, nunca dudes que Dios guarda tanto tus lágrimas como tus oraciones. Y a veces van a ser hasta para enjuiciar a los seres humanos que se van a quedar. Continuamos. Y entonces viene el inicio de los nuevos juicios, esos nuevos juicios de las trompetas. En el momento en que Jesús abre el séptimo sello, dice que actúa como un puente o la transición, en ese silencio es una transición
un puente entre los juicios de los sellos anteriores y el inicio de los nuevos juicios por medio de las 7 trompetas que se preparan para desencadenar una nueva serie de catástrofes, o de catástrofes, mejor dicho, y juicios sobre la tierra. Y ahorita que cayó las cenizas del incienso, de las oraciones, ya hay temblor, ya hay trueno, ya hay de todo, ¿verdad? Pero espérate, ahora va a tocar el primer ángel al término de esa media hora. El primer ángel va a tocar la trompeta. Por lo que el séptimo sello convoca a los ángeles que tocarán las trompetas, y con esta acción se da paso a los juicios de las 7 trompetas, los cuales son más severos y conducen al desarrollo final de los eventos proféticos en la tierra. Porque siguen rebeldes. Ya están viendo lo que sucedió en los juicios de los sellos, y todavía se siguen revelando los que han estado con vida todavía. Así que a Dios le es necesario enviar otra serie de juicios. Apocalipsis 8:6 dice, Juan dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Le es necesario a Dios estos juicios, porque el ser humano es rebelde, aún estando en la aflicción, aún estando en juicio, aún estando y viendo todo lo que ya ocurrió en la tierra. Así que de acuerdo a la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan ve a los 7 ángeles tocar una por una las 7 trompetas y destatar juicios divinos sobre la tierra durante el periodo de la tribulación, porque está empezando la otra mitad, ¿verdad? Entonces Juan ve y escucha que las primeras 4 trompetas traerán juicios cósmicos, y va a haber desastres naturales, van a afectar la naturaleza, a los astros y a la humanidad, como advertencia y castigo antes del fin del mundo. O sea, todavía no es el fin del mundo. Qué terrible, ¿verdad? Tremendas cosas que algunos teólogos dicen que son ilustraciones, que son solamente símbolos. Pero Juan lo vio, por eso estaba casi desmayándose. Por eso un ángel tuvo que ayudarle, darle fuerza y fortaleza para que él pudiera ver todo y escribiera todo. Porque cuando se le enseñó todo esto, solo por encimita a Daniel, el ángel le dijo a Daniel, no lo puedes escribir. Eso guárdalo, porque este asunto es para los últimos tiempos. O sea, para después de 800 años, 1000 años, no sabemos cuánto tiempo se tardó esta profecía para que se cumpliera la séptima semana. Así que la Biblia describe lo que ocurrió conforme comienzan estas trompetas por orden, y la vamos a ver por orden. Vamos a ver qué pasa en la primera, ¿verdad? El primer ángel tocó la primera trompeta. Am, las ilustraciones que puso Mayeki, pues son más o menos una idea de lo que podría ser, pero yo creo que es peor. Aunque están horribles, tétricas, am, dan miedo estas imágenes, pero yo les aseguro que no es ni la mitad de lo que va a suceder. Juan vio que al tocar el primer ángel, la primera trompeta, caen del espacio granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. ¿Cómo hacer eso? No lo sé. Este juicio nos recuerda que Dios puede usar las catástrofes naturales en sus juicios contra el hombre. Yo estoy segura que sucedió lo mismo en Sodoma y Gomorra.
Cuando destruyó Sodoma y Gomorra, dice que caía del cielo fuego. O sea, y hoy va a ser lo mismo el Señor. Este juicio va a afectar a los cultivos, los pastos, la fruta, va a causar un grave daño para las bestias, van a morir también, y el hombre. Va a ser un desastre ecológico sin precedentes. De hecho, va a faltar oxígeno, ¿verdad? Por todo lo que está cayendo, porque va a haber cambios climáticos que ni siquiera tenemos idea de cómo van a tener su efecto en la Tierra. No los conocemos, porque nunca ha sucedido. Por eso el Señor, cuando le decía al Señor Jesús que ojo, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que van a suceder en nuestra vida. Hemos pensado, ni visto, ni oído nada de lo que va a suceder en la tribulación. Aunque muchos digan, solo es simbólico, solo son imágenes, pero esta va a ser la cruda realidad cuando los que se queden lo vean. Y esto está en Apocalipsis 8:7, dice. Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con la sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. O sea, ni alimento va a haber, ¿no? Porque se va a quemar. Ahora vemos al segundo ángel. El segundo ángel toca la segunda trompeta. Juan vio que al tocar el segundo ángel, la segunda trompeta, cae del cielo como una gran montaña ardiendo en fuego que fue arrojada en el mar. O sea, imagínense de qué tamaño ha de ser ese meteorito, aerolito, pero dice que va a caer en el mar. Y es del tamaño de una montaña, decía él, pero no sabemos exactamente de qué tamaño será para que pueda provocar la muerte de esta tercera parte de los seres marinos, ¿verdad? Dice, la enorme masa parecida a una montaña en llamas caerá al mar, probablemente sean meteoritos o asteroides que caerán del espacio. Este juicio, como resultado, afectará una tercera parte del océano que se teñirá de sangre. Un tercio de la vida marina morirá y un tercio de los barcos serán destruidos, muriendo sus tripulantes. Dices tú, pero ¿qué culpa tienen los animalitos? ¿Qué pasó cuando hubo el diluvio? El Señor le dijo a Noé, sube al arca dos parejitas de cada animal, porque los demás iban a morir. Y aquí estamos viendo que una tercera parte de animalitos muere. Y por eso hay tal desquiciamiento en los mares, en el mar más bien, en todos los océanos. ¿Y qué sucede? Que se tiñe de rojo por la sangre de los animales. Y todo lo que haya en el mar, los barcos con sus tripulantes, pues también van a morir, ¿verdad? Qué escena tan espantosa. Y Juan viendo, la verdad, y dice en Apocalipsis 8:8 al 9, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Por qué habla de la tercera? Porque yo creo que puede ser todo el Océano Pacífico, pero el Océano Índico no lo va a tocar. El Océano Transatlántico no lo va a tocar, pero todo lo que hay es un ejemplo, todo lo del Océano Pacífico va a ser destruido y habrá mucha muerte, ¿verdad?
Eso es lo que hará la segunda trompeta de este segundo ángel. Continuamos. Y la tercera, el tercer ángel que tocó la tercera trompeta dice que Juan dice que vio que al tocar el tercer ángel, la tercera trompeta, otra vez comienza a caer del espacio una gran estrella ardiente llamada Ajenjo sobre la tercera parte de los ríos y de los manantiales de agua. O sea, una estrella es igual, un meteorito, un, un, ¿cómo se llama? Algo que viene, Meteorito. meteorito, algo que viene del espacio. No es que sea que se caigan las estrellas, sino que vienen. Eso, todo lo que se imaginan ahorita, hay una protección alrededor del planeta como una capa. Y eso impide que atraiga como imán a los meteoritos, a todas las cosas que hay en el espacio para que no entren a la Tierra. Pero como ya no va a estar, porque vimos en la lección anterior que se rompió la capa de ozono, que se rompió toda la protección, como dice Juan, que vio como que se enrolló la Tierra y se abrió. Litosfera, estratosfera, no sé qué pasó. Pero entonces ya no va a haber quien impida que caigan estos meteoritos, estos aerolitos, y viene nuevamente esta llamada estrella, o como le llamen, ajenco, sobre la tercera parte de los ríos y de los manantiales del agua. O sea, juicio primero cae en la tierra, después, digo, primero cae en el mar, ahora cae en la tierra, en los ríos, donde se supone que es agua potable. Este juicio va a provocar que el agua se vuelva amarga y se envenene, causando la muerte de muchas personas que la beban. Van a morir ahora envenenados. Aparte de lo que haya ocurrido al caer, ¿verdad? ¿Cuántos murieron cuando cayó? Y el tercer ángel dice en Apocalipsis 8, 10, 11, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, o sea, en amargura, en agrio, ¿verdad? En veneno. No sé quién usa el ajenjo en la cocina, pero siempre tiene que estar limitado, ¿verdad? Muy poco. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. No eran nada más por amargura. Ahí está amarga. No, estaban envenenadas, ¿verdad? Qué tremendo. Y luego el cuarto ángel tocó la cuarta trompeta. ¿Cuánto se tardaban en tocar una trompeta y que sucedieran los acontecimientos? No lo sabemos. No sé cuánto se va a tardar, pero se supone que hay 3 años y medio terrenales. No es Kairos, es cronológico los 3 años y medio de juicio terrenales, pero no sabemos cuánto se tarda el lapso que tarde de una trompeta a otra trompeta, de un sello a otro sello. Pero eso va a ser durante estos 3 años y medio. Y los demás juicios también, ¿no? Entonces, no sabemos cuánto se tarda en tocar una tras otra y en que sucedan estas cosas, en que esté cayendo los meteoritos, los aerolitos, todo lo que está sucediendo, que está provocando tanto desastre en la Tierra. Y este juicio causa que pierda un tercio, no, este cuarto ángel
Dice Juan que vio que al tocar la trompeta, la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas es herida y se oscurecen, por lo que queda sin luz la tercera parte del día y de la noche. ¿Cómo va a ser herido el sol? Porque el sol se supone que es el que le da la luz a la luna. Si una tercera parte del sol ya no da luz, tampoco va a dar hacia la luna. Eso sí lo entendemos. Pero ¿qué va a suceder en el sol? ¿Quién va a herir la luna y el sol? ¿Quién va a herir las estrellas? ¿De qué manera va a suceder eso? No lo dice. Pero dice que este juicio causa que pierdan un tercio de su luz, de modo que la tercera parte del día y la tercera parte de la noche quedan sin claridad. Esto va a afectar a los hombres y a todos los seres humanos, a todos los seres vivientes, a todas las criaturas de la tierra, de los mares, de las aguas, a las plantas, a toda vegetación. Se va a ver afectada porque no va a haber suficiente oxígeno. O sea, al igual que el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, ¿qué va a provocar? Si en vez de oxígeno hay dióxido de carbono, lo que provocará gran mortandad en la tierra. Y Juan lo dice ahí en Apocalipsis, lo escribió. Apocalipsis 8:12 dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Nosotros ya vimos en los sellos que también sucedió eso. No sé si es el mismo evento o si ya había sucedido una tercera parte y ahora en este evento otra tercera parte se oscurece. ¿Qué le va a suceder al sol como para que se apague una tercera parte? No lo sabemos, hermanos, pero ahí está escrito. Y ya cuando termina de ver Juan lo que está sucediendo al momento de que tocan esos cuatro ángeles las trompetas, resulta que viene algo peor. Cuando se van a tocar las últimas tres trompetas, le llaman los ayes. Fíjense en estos detalles que ahora que yo estaba preparándolo, bueno, yo creo que he encontrado tanta pepita de oro últimamente, porque uno lee la Biblia, hermanos, pues, yo creo que la que más evitamos de leer es el Apocalipsis, ¿verdad? Porque no nos gusta todo lo que dice. Pero nosotros, al menos por causa de la facultad, necesitábamos estudiar el Apocalipsis, pero no había encontrado tanto detalle, como ahora que lo estoy, hagan de cuenta que agarré un queso para desmoronarlo, para hacer que se haga para quesadillas, ¿verdad? Para comida, para espolvorearlo. Entonces, al estar desglosando, desmoronando el Apocalipsis, capítulo por capítulo, hay un montón de cosas que no había puesto atención, como los ayes, porque dicen, bueno, los juicios de los sellos, las trompetas, las plagas, las copas, ya sabemos eso, pero no a detalle. Y menos que al momento de que se tocan cuatro trompetas y suceden todas esas situaciones cataclísmicas, porque son las cosas que vienen del cielo, ¿verdad?
lo que va a suceder en el cielo y que va a ser lanzado a la tierra para destrucción de la tierra, siempre dicen una tercera parte, ¿verdad? Pero dice que estas últimas tres trompetas van a traer cosas peores. Y dice que en este libro se le conocen a las últimas trompetas, o sea, la quinta, la sexta y la séptima, como los tres ayes. Ay, ay, porque anuncian los juicios más severos e intensos que vivirán los que se hayan quedado en el tiempo de la tribulación antes de que Dios establezca su reino definitivo. Y dice Juan en Apocalipsis 8:13, y miré y oí un ángel volar, porque Juan estuvo viendo puros ángeles. Cada uno tenía un ministerio que hacer, cada uno tenía algo que le habían asignado, una asignatura. No era el mismo ángel, no era el mismo ángel, todos eran diferentes. No da nombres, no dice quién, no sabemos si son querubines, serafines, no sabemos. Lo único que sabemos es que Juan dice, vi a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar, los tres ángeles. Más, algo peor, me imagino al pobre Juan, cómo ha de haber quedado con las visiones, ¿verdad? Miedo, el susto de ver todo lo que iba a suceder. Vamos a ver qué sucede. El quinto ángel tocó la quinta trompeta, o sea, el primer ay. Cuando el quinto ángel toca la quinta trompeta, Juan sigue viendo en vicio, ¿verdad? Vuelve a caer otra estrella del cielo. Otro meteorito. ¿Qué fue lo que cayó otra vez? ¿De qué tamaño ha de ser? Pero dice que se le dio a a esta estrella que caía del cielo, se le dio la llave del pozo del abismo para que lo abra. O sea, lo que vaya a caer de la tierra, yo me acuerdo lo que dice Ezequiel, cuando dice que Jesús vio a Satanás cuando fue enjuiciado y que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús, cuando fue enjuiciado del cielo en el juicio y los lanzó a él y a los que le siguieron a la tierra, dice en Ezequiel que vio Jesús cómo veía caer a Luzbel a la tierra como un rayo. Entonces no sabemos si este es una estrella, si es un ángel caído, si es otro ángel más o si es un aerolito de dimensiones tremendas. Pero para que tú le des la llave, tiene que ser alguien pensante. Y dice que al abrir el abismo, toca la trompeta y cae, se le da permiso para abrir el abismo hasta a la profundidad de lo más profundo de los abismos de la tierra. Y al abrirse el abismo sale un humo denso que oscurece, es como cuando hace erupción un volcán, ¿verdad? Dice que oscurece el sol y contamina el aire, y de ese humo surgieron langostas con poder como de escorpión
pero se les da la orden de que no toquen la vegetación, sino que solo atormenten a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes por un tiempo de 5 meses. ¿Quién tenía el sello en la frente? Nada más los 144,000 que estaban predicándoles a los que se quedaron. Porque los que ya se habían arrepentido, ya los habían degollado y matado, y son, ya vimos en la lección anterior, que son los que están ahí bajo el altar, esperando que todos los demás que van a salir de la gran tribulación, esa cantidad de personas vestidas de blanco, ¿verdad? Pero hay muchos que se quedaron, que no aceptaron a Jesús, que no quieren nada con Jesús, y esos van a ser atormentados por 5 meses. ¿Cómo van a ser atormentados por estos seres espantosos? Que por cierto, no sabemos precisamente el tamaño que tienen estas langostas, que tienen una cola de escorpión, ¿verdad? Pero fíjense los detalles que nos da el Espíritu Santo al haber escrito el detalle de cómo eran estos seres, porque son demonios. Y los demonios se pueden transformar en cualquier cosa. Miren, Apocalipsis 9:1-11. El quinto ángel tocó la trompeta y vi, dice Juan, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, o sea, como si fuera un volcán, porque viene desde las profundidades de la tierra. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, o sea, cuando te pican los escorpiones. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se le, y les fue dado que no matasen, sino que los atormentasen 5 meses. O sea, ni siquiera se van a morir. Van a ser atormentados por 5 meses en cada picadura, ¿verdad? Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la van a hallar. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué terrible tormento. Ahora fíjense lo que dice el versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Y las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tienen cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como lo de los leones. Tenían corazas como coraza de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. O sea, ¿cuántos personajes, cuántos animales representaban? Todos deformados. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Que Jehová los reprenda. ¿Cómo es posible que de las profundidades Dios les dio permiso ya a esos demonios salir del mismo infierno con ese principado que se llama Abadón o Apolión, con toda la autoridad de parte de Dios?
permitiéndole a las tinieblas que atormenten a los que no quieren nada con Cristo. De por sí a mí me dan miedo los animales, no me gustan las serpientes, no me gustan los alacranes, no me gustan las arañas, me dan miedo. Ahora imagínate ver esas imágenes, ver este tipo de aparentes langostas que parecen caballos, pero que tienen cabezas de humanos, caras de humanos, pero tienen coronas, o sea, son principados que Dios ha permitido que en este tiempo salgan a enjuiciar, a castigar por 5 meses. Y aunque están atormentados y el dolor es espantoso y sienten que se mueren, pero no se pueden morir porque la muerte no tiene permiso hasta que pase su tormento. Qué temor tan reverente. Ahora veamos el sexto ángel cuando toca la sexta trompeta. Es el segundo ahí. El sexto ángel tocó la sexta trompeta, el segundo ay. Cuando el sexto ángel toca la sexta trompeta, Juan escuchó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. El cuerno estaba el altar con sus 4 cuernos. Bueno, ordenó que desataran a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Según los teólogos, estos ángeles son aquellos ángeles que pecaron, que tuvieron relaciones cuando en el tiempo de Noé con las mujeres y que dice Pablo que perdieron todo temor a Dios para hacer cosas indignas, para querer tener cuerpos cuando son seres caídos, cuando son seres que Jehová ya envió a su Hijo para que en la cruz del Calvario, como este Colosenses, anulara a Cristo toda el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, la quitó del medio y la clavó en la cruz, pero ahí mismo en esa cruz dice que despojó a todo principado, potestad, poder, gobernador y huestes de las tinieblas, triunfando sobre ellos en la cruz y exhibiéndolos públicamente como derrotados. Por eso fueron encadenados, pero fueron encadenados para ser desatados en el tiempo del juicio de Dios aquí en la tierra contra los hombres que aborrecieron a Dios, que aborrecieron a Cristo. Que aún estando viendo los juicios, que aún estando viendo todo lo que está sucediendo en la naturaleza y las cosas que suceden en el cósmica, siguen diciendo, no te creo y no te quiero. Entonces, estos ángeles caídos se cree que son demonios de espíritus malignos de gran jerarquía encadenados por Dios debido a su rebelión y van a ser desatados en la tribulación para ejecutar un juicio destructivo sobre la humanidad en el fin de los tiempos. O sea, de los 4 puntos cardinales se desata cada ángel que estaba en cada punto. Cuando toca la sexta trompeta, se desatan esos ángeles con la finalidad de que comanden cada uno
ese ejército, o sea, pues como líderes, ¿verdad? Los cuatro van a comandar un enorme ejército de 200 millones de jinetes montados en caballos. Ahora, ¿cómo son esos caballos? Con cabezas de león y cola de serpientes, igual que ay, se me fue, los animales que salen del pozo, ¿verdad? Dices, por mucho que sea ilustrativo, simbólico, da terror. Y dice que de sus bocas de estos caballos, con cabezas de león y cola de serpientes, van a salir fuego, humo y azufre. Con estas tres plagas acabarán con la otra tercera parte de la humanidad. Estas fuerzas militantes representan fuerzas demoníacas, o sea, porque ¿de dónde van a salir esos caballos y esos 200 millones de jinetes? Pues son ángeles caídos también, pero son desatadas por medio de plagas a la escala global que van a azotar una sociedad apartada de Dios. Este juicio dice que va a ser tan devastador y destructivo porque va a superar por completo cualquier capacidad de defensa humana y va a suceder en la hora, en el día, en el mes y en el año señalado por Dios. ¿Qué día, qué mes, qué año, qué hora? No sabemos. Si ni siquiera sabemos qué día va a venir Jesús por nosotros. Lo único que entendemos con lo que está escrito es que inmediatamente que seamos arrebatados, comienzan los juicios en la tierra y que los primeros 3 años el anticristo va a aparentar que viene a traer paz, que viene a haber una paz universal, que va a haber ecuanimidad, que todos van a tener la misma cantidad de dinero, que todos van a comprar, ¿verdad? Y a tener paz. Pero ya sabemos que después de los 3 años y medio de aparente paz, comienza todo esto que estamos viendo en los juicios de los sellos, de las trompetas, de las plagas que veremos, de las copas, hasta que el Señor termine con esto, estos 3 años y medio, estos últimos 42 meses, estos últimos 1260 días, para que Cristo venga la segunda vez a la tierra para juzgar a vivos y muertos. Y después ya viene el milenio. Tremenda, tremenda situación. Y esto, de verdad que no quisiéramos que nadie ni nuestros peores enemigos se queden. Dice en Apocalipsis 9, 12, 21. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates, al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Así vi mi hicieron los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, por el poder de los caballos.
pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y en ellas había cabezas y con ellas dañaban. O sea, aparte de tener la cara de tigre, ¿verdad? Que salía fuego de su boca, también sus colas eran serpientes que tenían cabezas, que también mordían o me imagino que te envenenabas, ¿verdad? Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, o sea, se quedaron los que no fueron matados por ellos de esa tercera parte. Dice que se quedaron y aunque vieron lo que vieron, no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, cuánta soberbia del ser humano, cuánta arrogancia puede haber en la humanidad, en el corazón del humano, para después de ver todo lo que está ocurriendo, no te humilles a arrepentirte y a pedir perdón y a reconocer al Hijo de Dios. De verdad, es asombroso la capacidad de la maldad del corazón del ser humano. Por eso a Dios le es necesario todas estas pruebas, todos estos juicios. La próxima semana vamos a continuar viendo en la séptima trompeta, porque así como en el séptimo sello se iniciaron los juicios de las siete trompetas, en la séptima trompeta también inician los juicios de las plagas. Pero antes de cada juicio siempre va a haber una pausa y van a suceder más cosas. Entonces, mientras está el séptimo, se toca la sexta trompeta, ya vimos lo que está sucediendo, pero también vamos a ver que en ese tiempo hay una pausa y en esa pausa también van a aparecer los dos testigos, le van a dar a comer el librito que el ángel tiene en la mano a Juan y vamos a continuar viendo lo que sucede en la otra serie de las siete plagas. Es tanta la información que traté de extraer y de comprimirla a manera de que quedara en una hora de clase, pero no se perdió nada de la esencia y créanme que una semana un poquito difícil para estar preparándola, armándola y todo, dolor de cabeza, este, de ver de am, cómo prepararla en una hora, estructurarla y comprimirla en una hora, tanta enseñanza, tanta cosa, y espero que hayan visto que esos detalles que a lo mejor ustedes sí los vieron, yo no, todos esos detalles tan importantes, cuando ustedes vuelvan a ver la clase, la escuchen, que Dios les revele más, que Dios les revele más cosas
y que nos sirva a nosotros de tener un temor no de miedo, sino un temor reverente para, como les decía, para clamar y orar por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, para que nadie se quede, para que todos alcancen salvación y por nosotros mismos, como decía Pablo, llegar a la meta, ¿verdad? Porque dice que no podría ser heraldo para otros sin ser el mismo que llegar a la meta. De verdad, con temor y temblor, vivir el Evangelio, estar conscientes de que no estamos solos, ya Cristo hizo todo en la cruz, ya consumó todo en la cruz. Ya nos envió el Espíritu Santo, que Él es el que nos avisa, nos advierte, nos redarguye, nos exhorta, nos consuela, nos revela, nos enseña como el Maestro de Maestros que es, y que la sangre del Cordero está vigente para que cada que nos arrepintamos de lo que pues hagamos muchas veces sin darnos cuenta o dándonos cuenta, consciente o inconsciente, pequemos, ahí está el Cordero de Dios, la sangre del Cordero y el amor del Padre, que todavía la gracia se ha extendido antes de que llegue las 70 semanas, ¿verdad? La última semana de las 70 semanas, antes de que llegue el Señor, quiere alcanzar a tanta gente para que no pase por esto tan terrible, tan difícil, porque aunque aún en medio de la gracia que habrá en este tiempo de tribulación, los que se lleguen a salvar, van a tener que sufrir demasiado y van a tener que ser atormentados y van a tener que morir con muertes espantosas, eh, y, 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 y van a alcanzar la salvación si se arrepienten, ¿verdad? Pero ¿a costa de qué? Cuando ahorita tenemos la gracia y la misericordia, que aún en medio de las aflicciones normales que tenemos aquí en la tierra, aún en medio de que pasamos por tanta cosa que nos aturden, nos afligen, nuestros problemas personales, nuestras necesidades, que ya nos enfermamos de algo, pero no se va a comparar nada de lo que ahorita estamos viviendo con lo que pudiera sucedernos si nos quedásemos en esta gran tribulación, en estas plagas, en estos juicios divinos tan espantosos que el Señor va a permitirle al diablo hasta que sea encadenado, ¿verdad? Por 1000 años y después se acabe todo. Ay, Dios mío, qué tremendo. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta?